¿Cuántos traen Biblia o ya no traen Biblia? ¿O son guerreros desarmados? Guerreros sin espada. Hemos estado viendo una serie acerca de las 7 cosas que Dios aborrece, ¿verdad? Las 7 cosas que Dios abomina. Y no hemos podido terminar, así es que hoy vamos a continuar con otro punto más. Y le voy a pedir que por favor abra su Biblia nuevamente en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6 al versículo 16. Vamos a leerlo nuevamente. Y yo creo que esto se nos va quedando, hermano. ¿Cuántos se acuerdan de algunas de estas cosas que hemos estado viendo? Y es muy importante, hermano, porque hoy vamos a hablar más que todo acerca de la obediencia. Pero fíjese, dice el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová. Hablamos que son cosas que Dios detesta, ¿verdad que sí? Dice, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Este es el pasaje que hemos estado usando. Y en esta tarde, en esta noche, yo quiero hablar acerca de los pies presurosos para correr al mal. Y yo quiero pedirles que por favor, hermanos, me ayuden y pídanle a Dios que Dios me ayude a predicar esta bendita palabra. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre mío, en esta noche estamos una vez más aquí reunidos. Señor, hemos alabado tu nombre, hemos exaltado tu bendito y glorioso nombre. Señor, es un gozo, una alegría, Señor, para nosotros alabarte y bendecirte. Padre Santo, en estos momentos, Señor, me dispongo a exponer tu bendita palabra. Y Dios, yo te pido, Señor, que una vez más extiendas tu gracia, tu misericordia sobre mi vida. Señor, sabiendo que soy indigno, Señor, pero ha sido solamente tu bondad sobre nosotros. Y yo te pido que me ayudes a predicar esta bendita palabra, que me ayudes también, Señor, a mí a ser obediente a esta palabra y que pueda predicar, Señor, con libertad a la vida de mis hermanos. Bendito Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú hables a las vidas, a los corazones, a la mente de cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Te lo pedimos en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y que todo sea para alabar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito y poderoso de Jesucristo de Nazaret. A Él le damos la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo de Nazaret, al Rey de Reyes, al Señor de señores. Bendito sea su nombre para siempre, mis hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el Señor. Muy bien, saludamos también a las personas que nos siguen, a las personas que nos han estado siguiendo a través de las plataformas de Facebook, de YouTube. Voy a pedirle que por favor tomen asiento. Los saludamos, esperamos que esta palabra también pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos siguen a través de las distintas plataformas. Y en esta noche yo quiero hablar acerca de los pies presurosos para correr al mal. Los pies que se apresuran, los pies que se encarreran para correr no al bien, sino para correr al mal. Hermanos, estas 2 semanas pasadas yo les he estado predicando una serie de 4 sermones. Este es el tercero y nos queda uno más. Una serie de 4 sermones acerca de las 7 cosas que Dios aborrece. 7 cosas que Dios le desagradan por completo. Y es algo que tenemos con la ayuda de Dios que eliminar de nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien. Y yo le había hablado primeramente acerca de los ojos, ¿qué le dije? Altivos, ¿verdad? Esto tiene que ver con el orgullo, con la arrogancia, con la altivez y con la soberbia. Eso fue el primer mensaje. Después, en el segundo mensaje, le hablé de 3 cosas. Le hablé acerca de la lengua mentirosa. Yo le dije que esto tenía que ver con la mentira.
Dios le desagrada la mentira, el engaño, la falsedad y la hipocresía. ¿Ok? Después les hablé también de las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente no solamente tiene que ver con aquellas personas que cometen homicidio, cometen asesinato. La raíz de todo esto, yo le dije, tiene que ver con el odio. Aquellas personas que tienen odio en su corazón, celos y envidia. Regularmente estas son las cosas que mueven a una persona a cometer homicidio, a cometer asesinato. Se lo dije con la Biblia. Y el cuarto le hablé acerca del corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos malvados. Y esto tiene que ver con la maldad y tiene que ver con la perversión interna. Yo le dije que hay perversión en nuestros corazones, ¿cierto? Yo le dije, ¿verdad? Por eso David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón recto, un corazón limpio, y quita de mí todo aquello que no te agrade. Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a continuar con el tercer mensaje, y primeramente Dios, con la ayuda del Señor, la otra semana vamos a terminar con el cuarto mensaje de esta serie de temas. Y yo, como les había dicho, quiero hablar acerca de los pies presurosos, o los pies que se apresuran para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal. Hermanos, este pecado, el pecado tiene que ver con la desobediencia. Los pies presurosos, los pies que se apresuran para correr al mal, esto tiene que ver con la desobediencia, tiene que ver con la rebeldía y tiene que ver con la obstinación. Hermanos, cuando una persona no quiere obedecer la palabra de Dios, esa persona está en desobediencia. Ahora, hay personas que a veces están desobedeciendo a Dios, están desobedeciendo su palabra, y muchas de las veces puede ser por ignorancia, aunque eso no justifica delante de Dios. Puede ser que la persona diga: es que yo no sabía, es que a mí nadie me había enseñado, es que a mí nadie me había dicho, y puede ser que por ignorancia estén desobedeciendo a Dios. Pero cuando se le expone la palabra de Dios y se le enseña acerca de qué es lo que Dios dice que hagamos y qué es lo que Dios dice que no hagamos, y la persona persiste en seguir haciendo esas cosas, ya no es desobediencia, ahora cae en algo que se llama un poquito más alto, que se llama rebeldía. Esa persona está en rebelión contra Dios. Y si una persona, alguien que ya está en el camino de Dios, está en rebelión contra Dios, no quiere obedecer a Dios, y tal vez el pastor, tal vez aquel hombre que Dios está usando para instruirlo en la palabra, va y le dice en el amor de Dios, en el amor del Señor: mire, hermano, hermana, le voy a decir esto, no se me vaya a sentir mal, no se me vaya a ofender, pero le voy a hablar con la palabra de Dios. Mire, Dios dice que no debe estar practicando estas cosas, Dios dice que no debe estar haciendo estas cosas. Y la gente dice: no, pues sabes que a mí me vale, yo como quiera, yo así soy, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir haciendo las cosas porque yo creo, porque yo pienso, porque a mí se me hace. Entonces la persona entra en otro nivel más grande, que ya no es solamente desobediencia, ya no solamente es rebeldía, sino que ahora se llama obstinación. Una persona que está obstinada, que dice: yo lo voy a seguir haciendo, no me interesa. ¿Me entiende? Entra ya en un nivel más alto de desobediencia a Dios. Entonces, esto es la persona que se apresura en desobediencia, en rebeldía, y ahora está en obstinación. Se ha vuelto una persona obstinada en hacer lo malo, aunque ya se le dijo, ya se le enseñó, ya se le amonestó, y la persona no quiere entender. Y trágicamente, hermano, el final de esta persona, aunque tal vez ya esté en el camino de Dios, no va a permanecer, sino que va a terminar por el mal camino, va a tener un final trágico. ¿Ok? Entonces déjeme decirle que los pies que se apresuran para hacer lo malo en vez de apresurarse para hacer lo bueno, estos son los pies presurosos para correr al mal. Déjeme decirle, hermano y amigo que nos acompaña en esta tarde, y aquellos que nos miran a través de las plataformas digitales, que si el ser humano se apresura a caminar en desobediencia, si el ser humano se apresura a caminar en obediencia a Dios, ¿le va a ir cómo, hermano? Le va a ir bien. Si una persona se apresura a obedecer a Dios,
le va a ir bien. Pero si una persona se apresura a desobedecer a Dios, ¿le va a ir cómo? Le va a ir mal, le va a ir mal. Hermano, esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, esto lo dice la palabra de Dios. Hermano, ¿dónde dice eso? En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, en el Antiguo Testamento. Usted puede buscarlo en su Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. En el capítulo 30, usted puede leer el versículo 15 al versículo 9. Y fíjese lo que Dios dice en su palabra. Mire lo que Dios dice: yo he puesto delante de ti, y esto me dice a mí, y esto le dice a cada uno de ustedes, dice el Señor: yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, y que andes en sus caminos, y que guardes sus mandamientos. Fíjese, hermano, que no es una opción de Dios, sino que es una orden de Dios. Dice: yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que guardes sus mandamientos. Jesucristo dijo: si me aman, guardarán mis mandamientos. Eso fue lo que dijo el Señor: que ames a Dios y que guardes sus mandamientos y que andes por el buen camino. Dice: para que vivas y para que seas multiplicado y para que Jehová tu Dios te bendiga. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Tienes que caminar por el camino del bien o por el camino del mal? ¿Tienes que apresurarte a caminar por el bien o apresurarte a caminar por el mal? Alabado sea Dios. Así tiene que ser, hermano. Tus pies se tienen que apresurar a obedecer a Dios. No tardes en obedecer a Dios. Si Dios dice: haz esto, hágalo. Si Dios me dice: Marco, hay que hacer esto, hay que hacerlo, punto. No hay que ponerle al Señor peros. Pero fíjese, dice el Señor: mas si tu corazón se apartare. Quiere decir que a veces hay gente que ya está en el camino de Dios, hermanos. Hay gente que ya está encarrilada por el buen camino. Hay gente que ya está caminando. Hay gente que ya empieza a correr por el buen camino. Hay gente que se está apresurando a obedecer a Dios, pero en un momento de su vida algo pasa. Algo hay en su corazón, algo está batallando, que de repente empieza como que a bajar la velocidad, como que iba muy bien y de repente como que empieza a bajar la velocidad, y como que de repente se para, se detiene y como que ya no avanza, y como que de repente empieza a cambiar la dirección de este camino que iba por el camino del bien, y de repente empieza a mirar por el camino del mal, y como que se le antoja ir por el otro camino. Entonces, para esas personas el Señor dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, porque hay alguien que quiere hacerte extraviar. Hay alguien que quiere sacarte del buen camino. ¿Tú sabes quién es? Y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Es decir, si en un momento decides caminar en desobediencia y en rebelión contra Dios, fíjese lo que dice el Señor. Dice el Señor: yo os protesto, dice, yo os protesto el día de hoy, que de cierto, dice, perecerán. De cierto perecerán. No prolongaré sus días sobre la tierra. Y dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo yo por testigos contra ustedes, que les he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, para que vivas tú y tu descendencia. Alabado sea Dios. Mire qué hermoso, hermano, que cuando una persona, un padre, una madre, decide obedecer a Dios, decide obedecer esta bendita palabra, y empezamos a caminar por el camino de Dios, hermano, esto va a repercutir en la vida de nuestros descendientes. Esto va a repercutir en la vida de nuestros hijos. Pero cuando uno se aparta de Dios, cuando el padre y la madre no quieren obedecer a Dios y quieren correr y van presurosos por el mal camino, esto va a repercutir en la vida de tus hijos tarde que temprano. Por eso el Señor dice en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tus hijos, tu familia, tus descendientes. Y esta promesa, hablando del Espíritu Santo, es para ti y para tus descendientes. Alabado sea Dios. Hermano,
Lo que tú y yo hagamos, sea bueno o sea malo, va a tener repercusiones tarde que temprano, ya sean buenas o sean malas. Depende del camino que desees tomar. Depende para dónde se apresuren tus pasos. Si se apresuran para el bien o se apresuran para el mal. Tus hijos, es muy seguro que van a ir siguiendo tus pasos. Es muy seguro que van a ir siguiendo tus pisadas, si tú los guías por el bien o tú los guías por el mal. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Hermano, no existe alguna persona que tenga unos pies presurosos para correr al mal y que le vaya bien en la vida para siempre. Tarde que temprano, esa persona va a pagar las consecuencias de su desobediencia y su rebelión contra Dios. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Tarde que temprano va a pagar las consecuencias de su rebelión contra Dios. Y fíjese, hermano, qué hermosa es la Biblia, qué hermosa es la palabra de Dios, que no nos ha dejado absolutamente nada fuera y nos ha enseñado tanto los ejemplos de buenos hombres, gente de Dios, gente que decidió obedecer a Dios y le fue bien a él y a los suyos. Hombres como Abraham, ¿se acuerdan? Hombres que se convirtieron en amigos de Dios, hombres que se decidieron caminar y correr por el buen camino. Pero la Biblia también nos enseña acerca de hombres que estaban ya en una buena posición, que Dios los había puesto ya como reyes. Y había una bendición no solamente para ellos, sino también para los suyos. Pero estos hombres, de repente hubo gente que se desvió, hubo gente que de repente, ya estando en el buen camino, empezaron a ir corriendo por el mal camino. Y yo quiero hablarle en esta tarde acerca de la historia de un hombre llamado Saúl. ¿Cuántos han escuchado acerca de la historia del rey Saúl? Alabado sea Dios. Y yo le voy a pedir que por favor me tenga paciencia y le voy a hablar en esta tarde acerca de esta historia. Sabe que usted lo puede encontrar en el libro de Primera Carta de Samuel y son muchos capítulos, pero yo voy a tratar de resumir todo esto. Voy a tratar de sintetizarlo y voy a tratar de hablar lo más importante acerca de esto, porque mire el momento, desde el momento que Dios llama a este hombre, un hombre que la Biblia dice que ante sus ojos el hombre se veía como alguien pequeño, alguien insignificante, alguien que no merecía nada. Yo así me sentía también ante mis ojos. Y fíjese que Dios, por su gracia y su misericordia, así como muchos que están aquí, nos ha colocado en una buena posición. Nos ha quitado solamente de ser creación de Dios a ser ahora hijos de Dios, herederos del reino de Dios. Alabado sea Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Y la Biblia nos habla de este hombre llamado Saúl. Este hombre fue llamado por Dios para ser un rey, pero la Biblia dice que este hombre, por su desobediencia y por su rebelión contra Dios, este hombre fue desechado. Hermano, no crea que toda la gente que está en el camino de Dios a veces va a permanecer en el camino de Dios. Hay gente que ya está en el camino de Dios, hay gente que está en una buena posición con Dios, pero tristemente en un momento de su vida como que empiezan a bajar la velocidad, como que algo empieza a pasar, algo que había en ellos, algo que tal vez no hicieron morir, algo que estaba en ellos y que Dios les había dicho: tienes que quitar eso, tienes que hacerlo morir. Pero lo dejaron, y tarde que temprano eso que no hicieron morir los vino a matar a ellos, y se fueron a caminar por el camino que conduce al mal. Hermanos, y la Biblia dice que en un momento Jehová, dice, esta historia la encontramos en el libro de Primera de Samuel, ¿verdad? Donde Dios, fíjese, que envía a un profeta llamado, ¿cómo, hermanos? Samuel. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Dios le habla a un profeta llamado Samuel para darle instrucciones a este hombre llamado Saúl acerca de lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Y Samuel, el profeta, dice que va y busca a este hombre y le dice: Jehová me envió para que te unja como rey sobre su pueblo Israel. Y le dice: ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Escuche esto, diga conmigo: está atento. Está atento a las palabras de Jehová. Hermano, es muy importante que estemos atentos a las palabras de Dios. Es muy importante que estemos atentos a aquellas cosas que Dios nos ha dicho que podemos hacer. Es muy importante que estemos atentos a qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y yo puedo entender que este hombre tal parece que solamente oyó, pero no escuchó. Tal parece que no puso la atención que tenía que haber puesto este hombre. Y la Biblia dice, dice el Señor que estés atento a las palabras de Jehová. Algo que tenemos que destacar aquí, hermanos, que este hombre fue puesto por Dios como rey
por la gracia de Dios. Pero algo que este hombre tenía que hacer, mi hermano, es que para que este hombre pudiera mantener esa posición, este hombre tenía que caminar ahora en obediencia a Dios. Alabado sea Dios, hermano, porque fíjense que hay gente que dice que una vez salvo, siempre salvo. Hay gente que piensa que cuando uno ya es salvo, ya no necesita hacer absolutamente nada. ¿Ustedes creen que tenemos que caminar en obediencia, sí o no? Tenemos que caminar en obediencia, hermanos. Ciertamente por la gracia de Dios somos salvos. No somos salvos por obras, somos salvos solamente por la gracia de Dios. Este hombre fue llamado a ser rey, no tuvo que hacer absolutamente nada. Dios lo puso en esa posición, solamente fue la gracia y la misericordia de Dios. Pero para que este hombre pudiera mantener esa posición como rey, este hombre tenía que caminar ahora en obediencia. Hermanos, usted y yo somos salvos solamente por la gracia de Dios. Nadie aquí se merecía la salvación. ¿Cuántos se merecen la salvación? Nadie aquí se merece la salvación. Somos salvos solamente por gracia, solamente por la misericordia de Dios. Pero ¿cómo tú puedes mantener esa salvación? Caminando en obediencia a Dios. Hay gente, como le digo, que van por el buen camino, pero en un momento ya tenían esa posición, eran hijos de Dios. Pero hay un diablo que quiere derrocarte de esa posición. Y este hombre fue derrocado de esa posición en la cual este hombre tenía. Así que la Biblia dice, hermano, que va el profeta Samuel y le dice, le da la instrucción que Dios nos dice también a cada uno de nosotros. Fíjese que Dios le habla a este hombre llamado Samuel y le dice, ve y dile a Saúl que vaya y que hiera a Amalek. Amalek era un pueblo enemigo de Dios, enemigo a muerte. Y la Biblia dice que le dijo Dios al profeta Samuel, ve y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Miren lo que le dijo, destruye ¿qué, hermanos? Todo lo que tiene. Le dijo que dejara ¿qué? Nada. ¿Qué es todo? Todo es todo. Fíjese, le dice, ve y destruye todo lo que tiene. No dejes nada, absolutamente nada. Por eso, hermanos, es muy importante que pongamos atención a la palabra de Dios. Y le dice, ve y destruye todo lo que tiene, dice, y no te apiades de él. No te apiades de él, mata todo, no dejes nada, nada, dice el Señor. De él dice, mata hombres, mata mujeres, niños, dice, y aún a los de pecho. Todo, acaba con todo. Dice, mata a las vacas, ovejas, camellos y asnos. No dejes nada, acaba con todo. Esa fue la instrucción del Señor. Y fíjese qué es lo que hace este hombre, hermano. Este hombre hace las cosas como muchas de las veces nosotros solemos hacerlo. Hay veces que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y tal vez usted diga, pero ¿por qué, hermano, es que Dios se va al extremo en esta orden que Dios le dio? Le voy a decir una cosa, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de los amalecitas se rebelaron contra Dios. Y el pueblo de los amalecitas atacaron al pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuál pasaje cuando cuando Moisés levantaba las manos? Y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba las manos, los amalecitas prevalecían. Así es que vinieron dos hombres y le ayudaron. ¿Quién eran? ¿Josué y quién? ¿Y Caleb? ¿Quiénes eran? No recuerdo en este momento, pero eran dos líderes que le ayudan a Moisés. Le levanta las manos, Moisés se sienta en una piedra, levanta las manos y dice que entonces el pueblo de Israel prevalecía. Porque el Señor, este pueblo, hermanos, este pueblo de los amalecitas se habían levantado contra Dios y habían atacado al pueblo de Dios. Y Dios juró que iba a acabar completamente con este pueblo. En el momento que Saúl es puesto como rey, es el momento que Dios dice, voy a usar este hombre, voy a usar la vida de este hombre para acabar y borrar del mapa completamente a los amalecitas. Así es que Dios le da esa orden. Ahora déjame decirte una cosa, ¿qué es lo que representa Amalek para nosotros? Amalek representa para nosotros, hermanos, los deseos de la carne.
los deseos que le gustan a esta carne. Esta carne es desobediente. Esta carne no crea que quiere obedecer a Dios. Esta carne es rebelde. Esta carne es desobediente. Aquí en esta carne hay deseos contrarios. Dios quiere la santidad, Dios quiere que caminemos por el buen camino, Dios quiere que caminemos por la obediencia, pero cada uno de nosotros está luchando, cada uno de nosotros tiene guerra en su propia carne, tiene deseos carnales, y por eso es que la Biblia dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Amalek representa el viejo hombre, Amalek representa la vieja mujer, Amalek representa todo aquello que no le agrada a Dios. Es por eso que Dios dice, cuando nos salva y cuando Dios nos pone en el buen camino, dice: hagan morir todo, no dejen nada. Y por eso es que Dios le dijo a este hombre: haz morir todo, no dejes nada. Aleluya, alabado sea Dios. Amalek representa el viejo hombre, representa los malos hábitos que nos hacen correr presurosos para correr hacia el mal y pecar contra nuestro Dios. Alabado sea Dios. Hermano, por eso es que la Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al versículo 9, dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros, mátenlo, hagan morir los deseos de su carne. Yo creo que todos, hermanos, aquí no hay nadie que se salve. Aquí no hay nadie que se salve. Todos tenemos deseos pecaminosos en esta carne. Y Dios dice: háganlo morir. ¿Sabes que el enemigo más grande que tú y yo tenemos no es el diablo? El enemigo más grande que tú y yo tenemos no es el mundo. El enemigo más grande que tú y yo tenemos, ¿cuál es? Amalek. Amalek. Los deseos pecaminosos. El diablo simplemente te va a tentar con todo lo que hay en el mundo: dinero, mujeres, hombres, todo lo que hay allí. El diablo simplemente va a usar todo lo que hay en el mundo para tentarte con tus propios deseos pecaminosos que tú y yo tenemos. Amalek representa los deseos de la carne. Por eso es que el Señor dice: hagan morir. Lo mismo que le dijo a Saúl: mata todo, Saúl, no dejes nada. Porque lo que tú no mates, lo que tú no acabes, si tú lo dejas, es que es un bebito, está chiquito, y a veces lo consientes, él va a crecer. Y si tú no lo matas, él va a crecer y te va a acabar a ti. Hay gente que hizo concesiones. Hay gente que en un momento iba por el buen camino, iba bien, pero había cosas con las que iba batallando todavía. Y Dios le dijo: hazlas morir, acaba con ellas. Dijo: pues es que ya no engaño a mi esposa. Antes la engañaba, antes le era infiel, ahora no. Pero bueno, ya nomás veo cositas aquí en el celular. Hazlas morir, porque van a crecer. Y si tú no las matas, van a crecer y te van a acabar y van a cobrar venganza. Por eso el Señor dijo: acaba con todo, aún los de pecho, aún los de pecho. Alabado sea Dios. Y fíjese lo que dice el Señor: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3, 5, 9 dice: fornicación. Y usted sabe a quién le está hablando el Señor. Le está hablando a los hermanos. No le está hablando a la gente de afuera. Está hablando a los hermanos de la iglesia de Colosas. Hermanos que ya están en el camino. Le dice: hagan morir pues lo terrenal que están ustedes, porque eso los puede sacar del camino. Eso los puede sacar de la jugada. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. Hay cosas que Dios permite, pero hay cosas que Dios no permite. Y hay veces que hermanos, el ser humano se deja arrastrar por las pasiones y empezamos a desobedecer a Dios. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y el diablo dice: este hombre le gusta la avaricia, tiene avaricia, ya sé por dónde, dice el diablo, ya sé, dinero,
ya sé por dónde. Este hombre tiene pasiones desordenadas, dice el diablo. Esto ya sé por dónde lo voy a atacar. Amalek, hazlo morir. Hazlo morir. Pasiones desordenadas. Avaricia, que es idolatría, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? La gente que está afuera. No, aquellos que ya están en el camino de Dios, aquellos que ya van corriendo por el buen camino, pero en un momento hay algo que no pudiste hacer morir, hay algo que le diste concesión y no lo quisiste matar. Estaba chiquito, está cachetoncito, qué lindo, qué bonito, se ve tan inofensivo, no creo que vaya a hacer nada malo. Él va a cobrar venganza. Y cuando menos lo pienses, vas a disminuir la velocidad. Y de repente ya no quieres ir a la iglesia. Y de repente mejor me quedo en la casa. Y de repente vas cambiando de dirección. Alabado sea Dios. Es por eso, hermanos, que aquellas personas que ya están en el camino de Dios, pero todavía andan jugando con ese tipo de pecados, sus pies están presurosos. Son pies que van presurosos hacia el mal. Alabado sea Dios. Y el Señor dice que nuestros pies tienen que ser presurosos. ¿Hacia dónde? Hacia el bien. Por eso Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 15 dice: vístanse pues como escogidos de Dios. Si eres un escogido de Dios, esto es algo que te tiene que caracterizar, hermano. Dice, santos y amados de entrañable misericordia. Dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, esto es el fruto del Espíritu Santo. El único que te puede ayudar a que te mantengas por el buen camino y que sigas en un buen ritmo es el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Dice, sopórtense. Fíjense lo que dice, hermanos, pónganme atención en esto. Sopórtense los unos a los otros. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dice, sopórtense los unos a los otros? Porque, hermanos, a veces que vemos unos que somos más difíciles que otros, y en un momento nos vamos a ofender unos a otros, pero tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Y eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo en nosotros. Sopórtense los unos a los otros. Dice, y perdónense los unos a los otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas dice, vístanse de amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, y la paz de Dios gobierne en sus corazones. Hermano, cuando una persona tiene odio, rencor, amargura, falta de perdón, esa persona no tiene paz en su corazón. No tiene paz en su corazón. Por eso la Biblia dice, levanten manos santas sin ira ni contienda. ¿Alguien te ofendió? Déjalo pasar. No guardes rencor, no guardes amargura. Déjaselo a Dios. Ponlo en las manos de Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, y déjame volver a la historia. Por eso es que el Señor le dijo a este hombre, Saúl, haz morir todo, mata todo, no traigas nada. Pon mucha atención en lo que se te está explicando en la palabra. Ponga mucho cuidado. Y fíjese que este hombre, mire lo que hizo este hombre. La historia continúa diciendo que Saúl va, obedece lo que Dios le dijo a través del profeta Samuel, y dice que va y derrota a los amalecitas, va y les hace guerra y los acaba, porque realmente Dios estaba con él. Porque cuando una persona es obediente a Dios, Dios lo va a respaldar. Y este hombre dice que derrotó a los amalecitas, dice, y mató a espada a todo el pueblo. Pero dice, pero perdonó al rey Agag y perdonó a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. ¿Y qué fue lo que Dios le había dicho, hermano? ¿Qué fue lo que Dios le había dicho? Alguien recuérdeme. Que se trajera lo más gordito. ¿Que le dijo? Mata todo. ¿Al rey también? ¿Y a lo gordito del ganado? A todo. Y fíjese que este hombre dijo, no, esto sí y esto no. Y hay veces que nosotros somos así,
bueno, ya no soy tan enojón, pero todavía esto, no, esto lo separo, porque este sí le he cuidado mucho, me ha costado, no, esto está gordito, esto no. Y hay veces que nosotros hacemos concesiones con el pecado. Hay veces que ya hemos dejado muchas cosas, pero hay cositas que todavía acá, que nadie me vea, que no escondidito, seguimos acariciando todavía ciertas cosas, Y este hombre llegó, y fíjate, se hicieron hasta compadres, llegó con el rey, Ese hombre que Dios le dijo, ve y acábalo. Ese hombre es enemigo mío, es enemigo del pueblo de Dios. No, llegaron ya como compadres. Saúl ya venía con él. No, sí, fíjate, ¿y qué te cuento, hombre? ¿Qué te cuento? La última batalla que fuimos allá. No, venían ahí los dos compadres, se hicieron ahí, Saúl y el rey, y se trajo lo mejor del ganado. Oye, ¿qué piensas hacer con los burritos? Está bien gorditos, Vamos a hacerle un sacrificio al Señor. ¿Qué te parece? Porque a veces queremos hacer las cosas como nosotros creemos, como nosotros pensamos. Y tal parece que Dios le dijo, vas, matas a todos, te traes al rey Agag, te traes lo más gordito y me haces un sacrificio, Fíjese que Dios no le dijo nada de eso. No quiero nada de eso. No me hagas sacrificio con nada de eso. Acábame con todo. Y este hombre, fíjese que fue y trajo, dice, y no lo quisieron destruir, dice, mas todo lo que era vil y lo despreciable lo destruyeron. Y la Biblia dice que Dios le habló al profeta Samuel, porque Dios estaba viendo absolutamente todo. Y Dios le habló al profeta Samuel y le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa haber salvado a ese hombre. Me pesa haber salvado a esa mujer. Me pesa haber salvado a Saúl. Fíjese que es lo que le dijo. Fue solamente mi gracia la que colocó a ese hombre ahí como rey. Ese hombre no se lo merecía, pero fue solamente mi gracia. Yo lo único que le pedía era que caminara ahora en obediencia, pero está haciendo las cosas a su manera. Y dice el Señor, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Fue lo que dijo el Señor. Porque se ha vuelto contra mí y no ha cumplido mis palabras. Así que Samuel se apresuró para buscar a Saúl después de que Dios le había dicho eso, y le dejó saber lo que Dios le había dicho. Y cuando llegó, le empezó a decir a Saúl, Jehová te envió en misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. Él te dijo que no dejaras nada. ¿Por qué es que no obedeciste como Dios te había dicho? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová tu Dios, sino que has hecho lo malo ante sus ojos? Hermano, te voy a decir una cosa. Cuando tú y yo queremos solamente ser selectivos con la palabra de Dios, cuando tú y yo solamente tomamos ciertas cosas, las que me convienen, las que yo quiero, y las que no, me hago como que no las veo. Obediencia a medias para Dios es desobediencia. Obediencia a medias para Dios es desobediencia. ¿Dios fue a donde lo mandó el Señor? ¿Sí fue o no fue? Sí fue. ¿Mató y acabó con la gran parte? ¿Sí o no? Sí. Pero hizo ciertas concesiones, hizo las cosas a su manera. Y la Biblia dice que el Señor dijo, este hombre ha hecho lo malo ante sus ojos. Estuve por mucho tiempo esperando este momento para vengarme de mis enemigos. Y cuando llegó el momento, este hombre los perdonó. Este hombre hizo las cosas a su manera. Y Saúl le respondió a Samuel, fíjese lo que le dijo este hombre. Todavía se justificó como muchas de las veces nosotros nos justificamos. Y dice, yo he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Dice, pero el pueblo tomó el botín. El pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, para ofrecer sacrificios a Jehová. Y yo le pregunto, ¿acaso Dios le dijo que tenía que tomar un botín? Te traes el botín, tráigase lo más gordito. Fíjese que Dios no le dijo nada de eso. Se trajeron el botín, lo mejor, dice. Y Samuel le dijo, para ofrecerle sacrificios a Jehová. Y algo muy importante aquí, hermanos, dice, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Le hace esa pregunta. ¿Se complace Jehová en que se obedezcan las palabras más que los sacrificios?
Dice, ciertamente el prestar atención y el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermano, yo puedo venir aquí a hacer sacrificios. Me pongo en ayuno toda la semana. Me vengo a orar a las 3 de la mañana. Me estoy sacrificando para Dios. Pero llego a la casa y trato mal a mi esposa. ¿Qué le parece? ¿Qué cree que le agrade más a Dios? ¿Que yo ayune y me venga aquí a orar a las 3 de la mañana? ¿O que trate bien a mi esposa? ¿Qué cree que sea más importante para Dios? Atiende bien a tu esposa. Atiende bien a tu familia. La obediencia para Dios es más importante que los sacrificios. Alabado sea Dios. Y fíjese que dice el Señor, porque como pecado de adivinación, mire cómo equipara el Señor la rebelión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. Cuando una persona es rebelde, cuando a una persona se le enseña la palabra de Dios y la persona no quiere obedecer a Dios, esa persona ya no cae solamente en la desobediencia, ahora sube a otro nivel y cae en el pecado de la rebeldía, la rebelión. Y para Dios la rebelión la equipara como la adivinación. Para Dios esa persona, Dios lo ve como un adivino, alguien que se dedica al ocultismo. Y cuando después de que se le enseña, tal vez no lo sabía al principio, pero ya se le enseñó, y la persona quiere seguir desobedeciendo, se llama obstinación. Y la obstinación para Dios equivale a la idolatría. Dice, como ídolos e idolatría es la obstinación. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Y sabe qué es lo que le dijo el Señor? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Este hombre iba por el buen camino, pero simplemente este hombre dejó de obedecer a Dios como debía ser, tomó por el mal camino y este hombre fue desechado. Entonces Samuel le dijo a Saúl, Jehová ha quitado hoy de ti el reino de Israel y se lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor, dice, y se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién era ese hombre, hermanos? El rey David. El rey David. Fíjese, por eso la Biblia dice, mira que nadie tome tu corona. Mira que nadie tome tu corona. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28, hermanos, dice que después vinieron los filisteos para pelear contra Israel. Y dice que en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice que después de que Saúl desobedece, fíjese algo muy importante, hermano, cuando una persona entra en desobediencia, el Espíritu de Dios se aparta de esa persona. Y la Biblia dice en Primera de Samuel 16, 14, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando una persona deja de caminar en obediencia a Dios, Dios le va a quitar tarde que temprano esa protección que tenía. Hermano, pasó el tiempo y el rey Saúl continuó haciendo lo malo. Ahora se dedicaba a perseguir a aquel hombre que Dios había ungido para ser el nuevo rey, para matarlo, pero Dios estaba protegiendo al rey David. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28, dice que vinieron los filisteos para pelear contra Israel. Y algo muy importante, hermano, que destacar aquí es que dice que Saúl se llenó de miedo. ¿Por qué cree que Saúl se llenó de miedo? ¿Por qué se llenaría de miedo? Dígame una cosa, ¿el miedo es de Dios o de quién es el miedo? Del diablo. Porque este hombre tenía miedo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Pero cuando Dios se aparta de ti, lo único que le queda a una persona es el miedo, es el temor. Cuando una persona deja de caminar por el buen camino, cuando una persona es desobediente y empieza a caminar por el mal camino, quiero que vea ahora lo que pasa con este hombre. Este hombre empieza a ser atormentado por espíritus malignos, empieza a ser atormentado por demonios. Y la Biblia dice que este hombre se llenó de miedo. Y dice que Saúl consultó a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dice que Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim,
ni por profetas. Esto quiere decir, hermano, cuando una persona se aparta de Dios, cuando una persona es desobediente, tarde que temprano la presencia de Dios se va a apartar de esa persona, porque Dios no anda con desobedientes. ¿O creen que Dios anda con desobedientes? No, hermano. Si usted quiere que la presencia de Dios esté en su vida, tenemos que caminar en obediencia a Dios. Y fíjese lo que hizo este hombre. Este hombre consultó a Dios. Vinieron los filisteos, querían atacarlo, y este hombre consultó a Dios, pero Dios ya no le contestó, ya Dios se había apartado de él. Así es que este hombre le dijo a una persona, a uno de sus siervos ahí del pueblo, le dijo: búsquenme una mujer que tenga un espíritu de adivinación. Fíjese cómo este hombre tenía pies presurosos para correr al mal. Fíjese cómo este hombre que iba por el buen camino, en algún momento este hombre cambió su dirección. Ahora dice: como Dios no me contesta, búsquenme una mujer que tenga un espíritu de adivinación, una mujer pitonisa, una mujer que tenga espíritu de adivinación. Dice: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación y que me haga subir a quien yo le dijere. ¿Saben a quién quería consultar? ¿A quién cree que quería consultar? Samuel ya había muerto. Quería consultar a Samuel. Fíjese hasta dónde llega la necedad de una persona cuando se aparta de Dios. Quería la dirección de Dios a través de una divina. Hay gente, hermano, aunque usted no lo crea, dice el programa, aunque usted no lo crea, hay gente que está en el camino de Dios y anda consultando a esa gente. A Walter Mercado, a Marcos, el asesor espiritual. Sí, andan consultando a esa gente. Ay, es que no sé con quién me voy a casar. Ay, Señor, ¿con quién? Pues voy a ir ahí con la señora de que me tire las cartas. Y va y les tira las cartas. Pues aquí te anda rondando un güerito y un morenito. Ay, sí es cierto. Ay, Señor, ¿quién, Señor? ¿Quién será? ¿Usted cree que Dios va a hablar a través de las adivinas? ¿Usted cree que Dios va a hablar a través de esa gente? Pero hay gente, hermano, que en vez de consultar a Dios, en vez de consultar el consejo de Dios, y es lo que hizo este hombre. Este hombre empezó y persistió. No solamente cayó en la desobediencia, cayó en la rebelión, sino que llegó hasta el momento de la obstinación. Y en un momento este hombre, como ya Dios no le contestaba, ya Dios se había apartado de él, este hombre estaba siendo atormentado por espíritus malignos. Este hombre va y busca una divina para que Dios le diera dirección. Y la Biblia dice que este hombre quería el consejo de Dios a través de este reino de las tinieblas. Y se le olvidó, hermanos, que en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 31, dice el Señor: no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten, porque se van a contaminar con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hermanos, y esto no solamente aplica o aplicó para el Antiguo Testamento, esto también aplica para nuestros tiempos. Está totalmente prohibido para nosotros envolvernos en actividades que tienen que ver con el ocultismo, con el reino de las tinieblas, porque te puedes contaminar. Todo esto te trae contaminación espiritual. Cuando tú vas a un lugar donde te tiren las cartas, el café, te lean las manos, vas con alguien, un adivino, que te hagan, no sé, con un santero, que te hagan una limpia, cualquiera de esas cosas, te están contaminando. Hay contaminación espiritual. Y este hombre persistió todavía en hacer lo malo. Entonces dice que Saúl dice que se disfrazó y se fue acompañado de 2 hombres y se vistió, se puso un disfraz. No era tiempo de Halloween, pero este hombre se puso un disfraz. Se puso un disfraz y fue con otros 2 hombres y fueron de noche y fueron donde esta mujer, esta pitonisa, esta bruja, y fueron y le dijo: te ruego que me adivines. Fíjese lo que le dijo Saúl: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. Hazme subir de ahí de abajo al que yo te dijere. ¿A quién cree que quería que le trajera? A Samuel, al profeta Samuel. Y ella le dijo: ¿a quién quieres que te haga subir? Y Saúl le dijo: hazme subir a Samuel. Porque la gente, hermano, cuando se ha apartado de Dios, la gente anda sin dirección. La gente no tiene rumbo. La gente anda viendo qué está haciendo aquel, qué está haciendo el otro, para también hacerlo yo. Métete con Dios. No tienes que andar viendo qué está haciendo aquel, ¿verdad? Pero la gente, cuando se aparta de Dios, la gente anda sin rumbo, anda sin dirección. Alabado sea Dios.
Alabado sea el Señor. Y la Biblia dice que este hombre dice que hizo subir a Samuel. Ahora déjeme decirle una cosa, que este es un pasaje muy controversial. Este es un pasaje muy controversial. Algunos creen que sí era Samuel, otros creen que era un demonio. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dice el público? Yo en lo personal no creo que era el profeta Samuel. Y aquí encuentro más de 5 razones, pero se lo voy a dejar para otra ocasión. Si usted me pregunta, yo se las puedo decir después. Pero le voy a decir una cosa, que yo en lo personal creo que no era Samuel, sino que era un demonio. Hay gente que se dedica a la adivinación y a veces van con los mediums. Es que mi abuelita dejó una herencia y no sabemos a quién se la va a dejar. Necesitamos que vamos para que la abuelita se manifieste. Y van y hacen una junta con los mediums, ¿verdad que sí? Y de repente se escucha la voz ahí: abuelita, abuelita Panchita, ¿a quién? Y de repente: ¿qué quieren? ¿Por qué me molestan? Déjenme en paz. ¿Qué quieren? Ay, sí, es mi abuelita, es la voz de mi abuelita. Es un demonio, es un demonio. ¿Para quién va a ser la herencia? Hay gente que va y consulta a los mediums, a la adivinación. Y así fue este hombre. Así fue este hombre. Quería dirección de parte de Dios. Y cuando supuestamente sube este hombre llamado Samuel, supuestamente era Samuel, pero era un demonio. No era Samuel, era un demonio. Y este le dice a Saúl: ¿por qué me has inquietado, Saúl, haciéndome venir? ¿Por qué me has inquietado? Y Saúl le respondió: estoy muy angustiado. Fíjese que eso es lo que pasa, hermanos, con la gente que se aparta de Dios. Angustia, temor, miedo. Todas estas cosas son las que inundan la vida de las personas que se apartan de Dios. Estoy muy angustiado, dijo Saúl, pues los filisteos pelean contra mí. ¿Sabe quién representa a los filisteos? Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Tipifican los demonios. Hoy en día los filisteos tipifican los demonios. Estoy muy angustiado. Así la gente que está en desobediencia a Dios, los demonios los traen angustiados. Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde por ningún medio, dijo Saúl. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Le voy a decir una cosa, hermano. El profeta simplemente era un medio, era un intermediario entre Dios y el pueblo, entre Dios y el rey. Este hombre ya no estaba con vida. ¿Cómo es que este hombre le iba a dar dirección a Saúl? La dirección que recibió no fue de Samuel, fue de un demonio. Y fíjese, hermano, cómo los demonios, hay una lección muy importante aquí. Cuando una persona va caminando por el buen camino, cuando una persona tiene pies presurosos para caminar por el buen camino, pero en un momento se aparta y empieza a caminar en desobediencia, empieza a caminar en rebeldía, empieza a caminar en obstinación contra Dios, Dios le va a quitar la protección, Dios le va a quitar la bendición y Dios va a permitir que venga un demonio y lo asigna a la vida de ese hombre para que lo acabe. No solamente a él, sino también a su familia. Se lo voy a mostrar. Eso es lo que dijo Deuteronomio capítulo 30, ¿verdad que sí? Para que seas bendecido tú y tu casa. Fíjese bien. Fíjese bien. Y Samuel le dijo, ese demonio en forma de Samuel: ¿y para qué me preguntas a mí? Dijo, si Jehová ya se apartó de ti y es tu enemigo. Qué terrible cuando Dios ha dejado de ser tu amigo. La Biblia dice: Dios y yo somos mayoría. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
Pero qué terrible cuando Dios se aparta de ti y cuando Dios se vuelve tu enemigo por tu desobediencia, por tu rebelión o por mi rebelión. Si Jehová ya se ha apartado de ti, dice, y es tu enemigo. Y fíjese lo que le dijo este demonio: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec. Había ira de Dios contra Amalec, contra la carne. Hay una lucha. Por eso dice que el Espíritu Santo y la carne luchan entre sí. El Espíritu Santo te quiere llevar, Marco, obedece a Dios, amor, paz, gozo, bondad, benignidad, perdón, templanza. Y la carne dice no, odio, rencor, amargura e impurezas sexuales. ¿Me entiende? Hay una lucha, hay una lucha, hay una lucha ahí a muerte entre Amalec y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Haz morir a Amalec, a los deseos pecaminosos que te van a extraviar y te van a llevar por el mal camino. Alabado sea Dios. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por esa desobediencia, le dijo este demonio vestido de Samuel, Jehová te ha hecho esto hoy. Y fíjese la sentencia, hermano. Por eso le digo que cuando hay personas que se apartan del camino de Dios, la Biblia habla en el libro de Hebreos, cuánto más para aquellos, dice, que se apartan y que pisotean la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso el Señor va a morir otra vez por ellos? Ya no hay nada más que hacer. Aquellos que se apartan y nunca más vuelven al camino de Dios, aquellos que una vez saborearon la salvación y se apartaron, aquellos que iban por el buen camino, pero no hicieron morir a Amalec, no hicieron morir a esos bebitos que se veían inofensivos, y los desviaron y los apartaron. Y sabe una cosa, el Señor les pone un demonio asignado. Es por eso que una persona, cuando se ha apartado de Dios, de repente le pasa esto, le pasa al otro, le pasa aquí. Bueno, ¿qué pasa? Yo no sé qué me está pasando, pero bueno, me pasa un montón de cosas. Hay demonios asignados ahora. Dios te quitó la protección, Dios te quitó la bendición. Bueno, parece que estoy salado, iré con un brujo a que me dé una barrida. Pues es lo único que te falta, como Saúl. Una limpia. Iré a consultar con Marco, mi asesora espiritual. ¿Qué haré? Es lo que hizo, fíjese, es lo que se le ocurrió a este hombre llamado Saúl. Y dice, fíjese lo que le dijo: por esta desobediencia Jehová te ha hecho esto hoy. Y mire lo que le dijo este demonio, porque ellos ya saben el destino. Cuando Dios los ha dejado y dice, ¿sabes qué? Es todo tuyo, acábalo, te lo entrego, haz con él lo que quieras. Dios dice, yo ya no tengo compromiso con este hombre. Y Jehová entregará, fíjese lo que dijo, a Israel también contigo en manos de los filisteos, en manos de los demonios. Dios lo entrega a los demonios. Y mañana, fíjese lo que le dijo, y mañana, por eso le digo, esta es una más de tantas razones que no era Samuel, era un demonio. Y mañana le dijo, porque Samuel estaba en un lugar y demonios estaban en otro lugar, y Saúl iba a otro lugar, no iba al mismo lugar donde estaba Samuel. Samuel caminó en obediencia. Dice, y mañana estarán conmigo tú y tus hijos. Por tu desobediencia, también tus hijos van a pagar. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos, en manos de los demonios. La desobediencia de uno afecta también a otros. Y voy a terminar con esto, hermanos. En el libro de Primera de Crónicas, esto que estuve leyendo se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28.
Pero si tú te vas al libro de Primera de Crónicas, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 5, encontramos la trágica muerte de Saúl y de sus hijos. Aquel hombre que en un momento estuvo caminando bien, aquel hombre que en un momento corría bien, iba por el buen camino, pero perdonó a Amalec y lo desvió por el mal camino. Y dice que los filisteos pelearon contra Israel y huyeron de delante de ellos los israelitas. Mire cómo se cumplió la palabra de ese demonio asignado en la vida de este hombre que ya había sido desechado por Dios. Como cuando Dios desecha ya a una persona que en un momento estuvo en el camino de Dios, pero por la desobediencia, la rebelión y la obstinación, Dios simplemente lo desecha y se lo entrega a los demonios. Hagan con él lo que quieran. Por eso ellos dijeron: mañana tú estarás con nosotros, tú y tus hijos. Y dice que los filisteos, estoy leyendo Primera de Crónicas 10, del 1 al 5. Aquí se cumple lo que le dijo. Y dice que los filisteos pelearon contra Israel. Acuérdese que estaban frente a frente y Saúl había ido a pedir consejo porque tenía mucho miedo y estaba confundido. Y dice que huyeron de delante de ellos los israelitas, porque cuando Dios se aparta, lo único que queda es la vergüenza. Y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos, los demonios, siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla, fíjese algo muy importante aquí, hermanos. Siempre es más probable que primeramente mueran los padres y después los hijos, ¿cierto? Y mi percepción, o lo que yo creo y pienso, que es mejor que los hijos vean morir al padre a que un padre vea morir a sus hijos. Yo prefiero que mis hijas me vean morir a mí y yo no ver morir a mis hijas antes que yo. Pero era tanta la ira de Dios contra este hombre que dijo: primero se van a ir tus hijas, tus hijos, y vas a ver morir a tus hijos antes de que tú mueras. Fíjese cómo Dios se cobró todo esto. Y dice que mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí, se burlen de mí, porque eso es lo que hacen los demonios. ¿Se acuerda de Sansón cuando cayó en desobediencia? Cuando Dios le estuvo hablando y este hombre estuvo jugando con Dalila, deseo, los deseos de la carne. Dalila significa deseos, los deseos de la carne. Estuvo jugueteando. Dios está conmigo. Sansón, los filisteos, se rompía. Saúl, los filisteos, se rompía. Acabó, Dios está conmigo. Y en la última dijo: Saúl, los filisteos. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él, ya lo había dejado. Y le sacaron los ojos y lo amarraron y se burlaban de él. Porque eso es lo que hacen los demonios. Cuando tú estabas lleno del Espíritu Santo, anduviste echando fuera demonios, ¿verdad? Ahora sí, ahora no tienes quien te ayude. Ahora sí, andabas muy salsita, ¿verdad? A ver, danza ahora, a ver, ahora que el Espíritu de Dios no está en ti. Antes dice: y hagan escarnio de mí. Pero su escudero dice: no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl, fíjese cómo murió este hombre, tomó la espada
y se echó sobre ella. Esto se llama, ¿cómo, hermanos? Suicidio. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada. Ayúdeme con un canto, hermano. Y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Eso no era lo que Dios tenía para ese hombre. Ese hombre era rey. La Biblia dice que nosotros somos, ¿qué? Reyes y sacerdotes por la gracia de Dios, no porque tú te lo merecías. Tal vez tú te veías pequeño ante tus ojos. Yo no me merezco todas estas bendiciones. No, ni tú ni yo. Es solamente la gracia de Dios. Pero tú tienes que mantenerlos ahora. La salvación es gracia. Tú no te salvas porque te bautizaste, porque hiciste esto, porque eso son obras. Es un regalo de Dios. Pero la salvación tienes que mantenerla. Hay gente que dice: la salvación no se pierde. Pues entonces haz lo que tú quieras. El Señor dice que así como inscribe tu nombre, Él también lo puede borrar. Ahora tienes que caminar en obediencia a Dios. Este hombre iba por el buen camino, y sus hijos Jonatán, Abinadab, iban tras él. Después de que él terminara en el reino, tal vez se hubiera quedado Jonatán, o tal vez Abinadab. Sin embargo, por la desobediencia y la rebelión de este hombre, no solamente este hombre tuvo un final trágico, sino que arrastró a su familia. Y la Biblia dice en el versículo 11 y 14: y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes. Así murió Saúl. ¿Sabe por qué? Por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová. ¿Sabe qué significa prevaricar? Desobedecer, rebeldía. Y si sigues, entras a otro nivel más grande. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, no la obedeció, la tuvo por poco, y porque consultó una adivina. Mire lo que dice: en vez de consultar a Dios, consultó una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa, dice, Jehová lo mató. Cuando este hombre se enterró esa espada, fue un espíritu que le dijo: mejor mátate. Hay gente que se quiere suicidar. Son espíritus asignados para quitarle la vida. Acaba con tu vida, ya no vales nada. Dios te dejó, ya Dios se buscó otro. Este hombre agarró la espada y se tiró sobre ella. Incitado por un demonio, cometió el pecado de suicidio y no consultó a Jehová. Por esta causa, Dios lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hermanos, qué importante es la obediencia. Para Dios es más importante la obediencia
que los sacrificios. Es por eso que la Biblia dice que prestemos atención en lo que Él nos enseña, porque podemos desviarnos del camino. Y si hay algo con lo que estás batallando, yo quiero pedirte que así como estás sentado, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo te doy gracias por la salvación tan grande que tú me has dado. Yo te doy gracias porque ha sido solamente tu misericordia la que me ha puesto en esta posición. Soy heredero de todas las promesas tuyas. Soy heredero de tu reino. No fue por obras, fue solamente tu gracia, tu misericordia la que me ha colocado aquí. Pero yo quiero terminar esta carrera. Yo quiero caminar presuroso por el buen camino. Yo no quiero detenerme y en un momento desviarme y desviar a mi familia por el mal camino. Ayúdame a permanecer firme. Y si hay algo que no te agrada de mí, hay algo que Amalek, los deseos de mi carne, siguen controlando mi vida, ayúdame, ayúdame. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Mas si por el Espíritu hacéis morir lo terrenal en vosotros, dice la Biblia, viviréis. Tú sabes y Dios sabe si hay algo con lo que estás batallando. Tal vez hay un pecado oculto, tal vez parece insignificante, tal vez parece que no es tan peligroso, tal vez le has dado alguna concesión, pero si no lo haces morir, Él crecerá y acabará contigo. Dile: Señor, ayúdame. Si hay rencor, si hay resentimiento, si hay amargura, si hay pasiones desordenadas, si hay avaricia, dile: Padre, habla a mi mente. Trae ese pecado a mi mente. Trae ese pecado a mi mente. ¿Qué es? Yo quiero entregarlo. Yo quiero hacerlo morir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos. Padre, ayúdanos. Señor, ayúdame. Mi carácter, mis palabras. Quítense de vosotros, dice la Biblia, malas palabras, desobediencia, cualquier cosa que no le agrade a Dios. Yo quiero orar por alguien en esta noche. Si hay alguien que necesite oración, si hay alguien que esté batallando con algo, si hay alguien que dice: yo le he fallado